Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada. Y para hoy tenemos pensado conversar un rato, unos minutos, poder hablar con Victoria Andino. Ella es realizadora audiovisual y es la directora del documental Las Tareas, que se está emitiendo todos los lunes a las 22:30 por Canal Encuentro. Y también se va a poder ver, se ve, porque los van subiendo a la plataforma Contar, que es de acceso público y gratuito. Y es este trabajo audiovisual que hace un recorrido por lo que son las tareas de cuidado, la vida, sobre todo en el ámbito doméstico, a través de un formato, la verdad que a mí me parece muy atrayente. Son capítulos cortos de media hora, y la idea era poder pensar que nos contara un poco cómo había sido esta creación, esta idea. Victoria Andino es la directora, la productora es María Eugenia Lombardi, y el guión es de Florencia Tundis, que es una integrante de la Asociación Civil Economía Feminista, que realmente dan un producto que me parece, además de pedagógico, de poner en agenda el tema del sistema de cuidados, que tiene tantas cuestiones para la desigualdad que viven las mujeres en relación a los varones en este tema. Y teníamos ganas de conversar con ella y estamos esperando que se conecte para poder preguntarle a Victoria cómo fue este proceso. Nosotros desde acá lo estuvimos recomendando. También están en YouTube los capítulos. ¿Cuántos capítulos son? ¿Se sabe? Son 8 capítulos. ¿Y ya están dando cuántos? Ya va por el segundo. Este lunes, o sea, mañana sería la tercera entrega. El primero, sobre todo, a mí me gustó mucho la filmación también, ¿no? Porque es la vida cotidiana me parece que mucha gente se puede reflejar porque, por este formato documental, ¿no? Claramente no es una ficción, no está armado, sino es la vida de estas personas, sus trabajos, ¿no? Lo que se puede compartir y lo que no, y la reflexión también de, el varón, en ese caso de la pareja, interpelado por las cantidades de horas que está fuera del hogar trabajando, y el ámbito doméstico que nunca se termina, ¿no? Porque no hay un hasta este horario se hacen las tareas del hogar, como que hay un continuum ahí que no está terminado me parece a mí, de hacerse carne por todos los integrantes de una familia. Bueno, ya la tenemos en comunicación a Victoria Andino. Le damos la bienvenida a Pensar en Nada. Te saludamos desde acá, desde el estudio de la Radio Contacto, Elena, y está ahí con Diego y con Dante. Buenos días, Victoria. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno. Bien. Bueno, muchas gracias. Estábamos contando un poquito, dónde podíamos ver las tareas, y este documental el cual vos sos directora, ¿no? Entonces quería que nos contaras, cómo fue el proceso de creación, la verdad, de un material que me parece valiosísimo, sobre todo para toda la sociedad, pero las femininchas lo esperábamos. Me parece que está muy bien abordado. Muchas gracias. La cuestión un poco fue así. Me gusta contar algo de la génesis porque me parece que es interesante pensar en este sentido, ¿no? Lo que decís, nosotros las feministas por ahí un poco lo estábamos esperando como un material que ponga en pantalla nuestras discusiones, pero también hay como una idea de que sea extensible a todas aquellas personas que no vieron estas problemáticas por ahí, ¿no? Tal cual. Entonces, y es un poco lo que empieza a pasar. Y ahí es un poco esto que decía de, cómo se fue gestando. En realidad, yo estaba investigando para hacer un documental sobre
digamos, la domesticación de las mujeres, ¿no? Uh-huh. En el ámbito, o sea, como la configuración de las mujeres en el ámbito doméstico, y estaba en esas investigaciones, y bueno, en esos procesos de creación que uno va leyendo y tal, y investigando y conociendo personas, y estaba haciendo un seminario, unos encuentros de guión, unas clínicas por otro proyecto, con otras compañeras, y conocí ahí a una compañera, éramos las dos haciendo los seminarios, dando la teta, mutuamente, las únicas, negociando con nuestras parejas y madres que nos cuidan a los pibes mientras que podíamos hacer los seminarios. Y yo le conté a ella, con la que sentimos como mucha onda, de este proyecto que tenía en la cabeza. Y cuando empezamos a conversar, surgieron un par de convocatorias que en realidad se iban del lado del largometraje documental, que era donde yo estaba apuntando, y apareció el formato serie. Y ahí apareció como una especie de hueco, ¿no? Donde yo dije, es una posibilidad de que si nosotros lográramos meter este tema en televisión, lo coláramos en pantallas donde quizás alguien se encuentra con este contenido, no es que va a buscar este contenido, ¿no? Entonces nos daba como esa doble posibilidad, quien lo quiere ir a buscar lo va a buscar, y quien de casualidad tiene la tele de fondo o algo por el estilo, o está sapeando o lo que sea, o se enganchó con un contenido, se engancha. Uh-huh. Una trampa, yo decía, bueno, podemos tener una posibilidad de tener una trampa, digamos, una cosa así. Y ahí la convocamos a Flor Tundis, que es guionista, es economista, y yo quería yo dije, bueno, si hacemos una serie, lo que tenemos que lograr es que esté la data dura, la información, que sea un espacio donde esté esa información, ¿no? Donde se sostenga no solo de las historias de vida, sino de todas esas informaciones. Y bueno, y ahí armamos un poco el tandem, el equipo que fue y aparecieron determinadas, fondos, determinados circuitos de producción, hasta que terminamos ganando el Fondo Renacer Cultura, que fue una iniciativa de Nación, ¿no? Y un poco, se dieron todas las cosas, ¿no? Esta idea de poder meter este formato en una pantalla nacional, una pantalla de mucho alcance, y poder traer este tema de discusión a la sociedad, ¿no? Un poco eso. Sí, la verdad que lo hace de un modo también, yo le escribí a Flor después del primer capítulo, le escribí por Twitter y le digo, me parece, porque la seguía y me digo, tiene una cosa muy pedagógica, o sea, sí. No es, o sea, ¿no? Pensando también en cómo interpelar a la sociedad con estos temas, siempre, ¿no? Se cuestionan los modos feministas, y me parece que lo hace de un modo que cuestiona, pero que no, o sea, te interpela desde un lugar donde no te podés escapar, donde no podés, me da rechazo, porque es estamos muy, muy bien reflejada esa realidad. Sí, había algo de eso, ¿no? Como que un poco la serie, bucea en 8 capítulos, donde lo que hace es bucear en problemáticas. Digamos, la problemática de esto, ¿no? De la organización del hogar, puertas adentro, en una familia, ¿no? En la distribución de roles, en ese tipo de cosas. Pero el segundo capítulo habla de la infancia, y el tercer capítulo habla de las amas de casa. Y por ejemplo, me pasó que cuando estábamos ya en postproducción de sonido, con el tercer capítulo, que era Amas de Casa, yo decía, bueno, ahí hay un varón, ¿no? Todavía no se estrenó, entonces les estoy spoileando, pero bueno, justamente la idea fue como incluir a los varones también, ¿no? Incluir a que de repente empiecen a reflexionar sobre, bueno, qué lugares ocupan, incluso desde esto, ¿no? Desde ser, a veces soy de repente, yo puedo ser soy ese, qué loco, no lo había pensado, ¿no? Como un poco desde ese lugar, porque un poco lo que también decimos en la serie es, bueno, todos necesitamos cuidados en algún momento de nuestra vida, o todos fuimos cuidados, ¿no? O sea, por ahí vos de chiquita o de chiquito te pensaste, bueno, te cuidó tu mamá, que es quien, o tu papá, depende de la presencia que tuvieron, o capaz que tu abuela, o una tía, o las amigas, no sé, alguien estuvo ahí presente. Y a medida que avanza el tiempo y quizás las dificultades que tenés en la vida, digo, si estás relacionado con alguien con discapacidad, o incluso la vejez, ¿no? La vejez es un capítulo aparte que reflexiona mucho, bueno, ¿qué pasa en la vejez con el cuidado? Y cómo pasa que la mayoría, son las mujeres las que están en el frente, pero yo como viejo me empiezo a pensar, y digo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Y qué va a pasar si yo tengo personas a cargo? Entonces, un poco la idea de la serie es que también, si bien pone al frente esto, la mayoría somos las mujeres las que estamos en esta frente de batalla, en realidad es algo que nos compete a todos. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con eso? ¿Cómo hacemos para pensar alrededor de eso, no? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Voy a estar acá. Tengo los varones de la mesa que si quieren preguntar. Yo igual quería señalar algo que se filmó, aparte en pandemia, ¿no? Porque veo, sí, o sea, llevó bastante tiempo.
contrarreloj en pandemia. Sí, eso fue medio complicado porque, bueno, siempre estábamos con esa idea de que, bueno, no sucedió, pero nos metíamos en las casas de las personas. Entonces, no es lo mismo llamar a alguien a un set a meterte en tu casa, ¿no? Entonces, la gente, la verdad que en ese sentido fue muy generosa. Se ve que siempre decimos eso, tenía muchas ganas de contar estas historias, me parece a mí, porque siempre hubo como mucha disposición, como muchas ganas pero nos metíamos en las casas de las personas con lo que asumiendo un riesgo, las personas asumiendo su riesgo, obviamente con los protocolos y con toda la historia, pero bueno, es muy atravesado por la pandemia en ese sentido, sí. Yo yo soy estudiante de antropología en la UBA, y el año pasado tuve que cursar una materia de antropología sistemática 2, que está basada en toda la parte de que es la antropología económica, pero hay una gran parte de la materia que sorprendentemente da muchas autoras, y tuvimos una parte de la materia donde vino una autora catalana de España a darnos una charla sobre un trabajo que tenía de los cuidados. Mira. Me hizo acordar mucho de eso. Hay una gran parte de la materia donde tuve que estudiar también de eso, y qué interesante este material, ¿no? Que bueno, el día de mañana también sigue sirviendo. Sí, no, yo estaba pensando en esto que decía de los cuidados y, por ejemplo, el tema de las residencias para adultos mayores y nada, ¿no? Como es verdad, ¿no? Como de alguna manera, bueno, me parece que este material, como tantos que nosotros acá intentamos a veces sumar este material desde los medios de comunicación, o tratamos de ir haciendo algunos spots que tengan que ver sobre eso y sobre los cuidados en general, para la prevención. Y estaba pensando, por ejemplo, de esto, ¿no? Es verdad, en la sociedad como está instalado las tareas de cuidado, digo, las residencias de mayores, la enfermera, la doctora, la cuidadora, y uno de los spots justo que pasamos, que cariñosamente se los robamos hace unos años a una campaña uruguaya, trata de dos varones que están hablando, uno preguntándole ¿quién cuida a la madre? A la mamá, y el otro contestando, y de eso se está encargando mi hermana, porque como es mujer ella se entiende mejor, algo así. Sí, y la pregunta la hace el nieto, ¿no? El hijo, ¿por qué vos, si vos también tu mamá, por qué se encarga la tía nada más, ¿no? Está bueno esto como ejercicio de preguntas, ¿no? Y también para ir haciéndolo, ¿no? No nada más para que quede la reflexión, uy, mira, qué sé yo, para ir pensándonos y comenzar en el día a día a romper con esas prácticas. Victoria. Sí. No, que si querías, digo, por ahí pensar esto, ¿no? De cómo lo que hablaba recién Diego, no vas a spoilearnos, pero digo, tocan todos los, digamos, los espacios de cuidado, ¿no? Porque por ahí uno se engancha con una parte, pero digo, atraviesa toda lo etario y las situaciones. Sí, lo que hacemos foco, nosotras decidimos como, bueno, obviamente hay que hacer un recorte, y fue como muchísima las personas a las que entrevistamos, y en un momento era como, viste, abrir una mega mamusca, salía una cosa y dentro de todo cosa, otra cosa. Entonces en un momento dice, bueno, nuestro recorte en realidad estaba en hacer foco en las personas que ejercen cuidado, ¿no? Es decir, o sea, por ejemplo, en el capítulo que reflexionamos sobre la discapacidad, lo que hacemos es en hacer foco en esas personas, esas mujeres que se hicieron cargo absolutamente de llevar adelante a sus hijos, ¿no? Que como son un segmento de la sociedad más invisibilizado que de todos, creo yo, de todos los segmentos de los cuidados con los que hemos estado trabajando. Por ejemplo, hay un capítulo que es empleadas domésticas, entonces hacemos foco en, bueno, cuál es la realidad de las empleadas domésticas, que son las personas que ejercen tareas domésticas y de cuidado muchas veces, las personas, o sea, siendo de las personas que no pueden pagarlo, pero también esas mismas ejercen cuidado en sus propias casas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ellas? Entonces, el foco, cada capítulo vendríamos a hacer así, ¿no? Es el primero que ya está al aire, que es como el de esta especie de cuidado compartido dentro de una familia heteronormativa, varón-mujer, con 2 niños. Después nos metemos en el segundo, que es el de infancias, amas de casa, donde empezamos a reflexionar sobre los roles de género fuertemente, digamos, y en esta especie de nueva construcción quizás que estamos pudiendo hacer, ¿no? Empleadas domésticas, y después está discapacidad, tercera edad o adultos mayores, y después nos metemos en los últimos 2 capítulos, reflexionamos acerca de leyes y cómo la ley, de alguna manera, y cómo
cómo las leyes empiezan a interpretar como todo esto, ¿no? El 7º capítulo es un capítulo que reflexiona sobre como muchas aristas, donde son las nuevas conformaciones familiares, como los otros segmentos de la sociedad que parecieran que no aparecen en ningún lado respecto a este cuidado. Y para decantar en el último, que es el que reflexiona sobre, bueno, la necesidad de repensar los sistemas de cuidado y cómo se repiensan desde los derechos y desde la economía, ¿no? Entonces, un poco ese es el trayecto. Otro espacio que me venía en mente mientras te estaba escuchando tenía que ver con el espacio de las escuelas, este último, por ejemplo, 8M, Día del Paro Internacional de la Mujer, donde yo soy docente de escuela secundaria, donde fuimos a esas escuelas y las escuelas estaban peladas, o sea, no había nadie, incluso hasta algún chico me decía que se les había sugerido que no vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque no estaba la portera, la preceptora, la directora, y la mayoría de las maestras o profesoras son también mujeres. Entonces el día éramos, creo, 4 varones y alguno hasta llegó a atreverse a tirar el día que existe el Día del Hombre. Bueno. Pero claramente la escuela también es un lugar de cuidado, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eso está algo en el capítulo 2, cuando reflexionó Mercedes Mayol, un poco trae esto, es decir, bueno, el sistema está poblado, ¿no? Da los números, dice 72,2% es la presencia de mujeres en los sistemas educativos. Y no pusimos la cuenta que es en el sistema educativo, que es interesante verlo así, ¿no? Ese 20 y pico % que queda, en realidad en secundaria puede tener más presencia de varones, en primaria puede tener más presencia de varones en determinados segmentos, pero en otros, en primaria y jardín, por ejemplo, es casi el 98%. Claro. Y en realidad ese segmento del 2% corresponde a los inspectores. Eso es muy loco también, ¿no? Corresponde a los cargos altos, jerárquicos. Los que están en el frente de batalla son las mujeres. Claro. O sea, si poder desglosar esos números es tremendo cuando lo empezás a hacer. Obviamente nos pasa que tiramos los números más grandes o los números más centrales, y también hay mucha información que nos quedó afuera en ese sentido, no nos alcanzó, tampoco para abrumar. Y también algo que me parece importante decir, que es la serie atraviesa como los territorios de las ciudades y en todo caso las tensiones entre la ciudad y el conurbano. No se mete, porque no podíamos, eso siempre lo planteamos, es una segunda temporada, en otros territorios, que también no es lo mismo, ¿no? Pensar en cuidar en la ciudad o pensar en cuidar en el medio del campo o en el medio de territorios como la selva, donde por ahí no tenés determinados circuitos o las distancias son otras, ¿no? Claro. Es una reflexión que tiene que ver con lo urbano y lo conurbano, no contempla otros territorios y otras formas. Tal cual. Que existen y son muy grandes, ¿no? En el resto de nuestro extensivo país. Tal cual. Bueno, Victoria, te agradecemos. Vamos por una segunda temporada, entonces, federal de las tareas. Sí. Esperemos que las tareas nos sigan dando, mucho material para reflexionar. Y bueno, la recomendamos y también porque está en YouTube. Yo vi que tiene muchas reproducciones, o sea, es un formato también al alcance, ¿no? De todos y todas, que eso es importante. Así que bueno, muchas gracias desde acá por esta entrevista. Bueno, hasta la próxima. Me pasó mucho esto, voy a decir que en estos últimos días me escribieron mucho para decirme, lo voy a usar en la escuela, lo voy a usar en el grupo de tal, lo voy a usar en el sindicato para que hablemos de tal tema. Y a eso nos encanta que pase eso, ¿no? Que se vuelva material de trabajo y material de discusión. Y me parece que es como el logro más importante para mí, ¿no? Que sea material para eso. Absolutamente, es un aporte que agradecemos. Bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. Chao. Era Victoria Andino, directora del documental Las Tareas, cerrando el bloque de géneros. Nos vamos a la tanda y ya volvemos con más Pensar en Nada.